recording. Buenos días, jóvenes. En un momento iniciamos. Vamos poniendo la asistencia, por favor. Bien, no olviden poner la asistencia, por favor. Bien, joven, vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy, que es la última clase correspondiente al curso ya de matemáticas. Vamos a ver el tema de poliedros, ¿sí? Sobre todo aquí lo importante es saber calcular los volúmenes de sólidos, ¿sí? Sobre todo cuando son figuras regulares con los cuales podemos tener una fórmula nosotros para determinar su volumen. Siempre recuerden que el volumen se debe expresar en unidades cúbicas, por ejemplo, centímetros cúbicos, metros cúbicos, ¿sí? O también en unidades de volumen que son litros, galones en el sistema inglés, dependiendo de las unidades que se estén manejando, ¿no? Recuerden que cuando sacábamos área, pues son en unidades cuadradas, y cuando mido longitud lineal, son unidades lineales como metros o centímetros, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a ver entonces este video 37, que son los videos que están aquí. Primero vamos a ver lo que viene siendo un poliedro, qué características tiene, qué elementos están presentes en él para poderlo identificar como un poliedro, ¿no? Voy a compartir aquí el sonido y vamos a escuchar con atención, por favor. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a explicar qué es un poliedro y la clasificación de los poliedros. Un poliedro es un cuerpo geométrico que tiene caras planas con forma de polígonos y que encierra un volumen. Permítanme un segundo, parece que tengo problemas con el sonido. Esta figura es un poliedro. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a explicar qué es un poliedro y la clasificación de los poliedros. Un poliedro es un cuerpo geométrico que tiene caras planas con forma de polígonos y que encierra un volumen. Esta figura es un poliedro. Los elementos de un poliedro son las caras, que son las superficies que encierra el poliedro, las aristas, que son los lados de las caras, y los vértices, que son los puntos donde se unen las aristas. Bien, entonces es importante identificar esos elementos que son caras,
Sí, ahí está en color, tirando a naranja, amarillo. La arista, que sería lo que une las esquinas o los vértices. Los vértices están señalados ahí con el punto rojo, ¿no? Ok. Los poliedros se pueden clasificar en prismas, si tienen dos caras iguales y paralelas y sus caras laterales son paralelogramos. Los elementos son las bases, las aristas, las caras laterales y los vértices. Los prismas se pueden clasificar en prisma triangular, si su base es un triángulo. Prisma cuadrangular, si su base es un cuadrilátero. Prisma pentagonal, si su base es un pentágono. Y prisma hexagonal, si su base es un hexágono. Bien. ¿Queda claro esto? Vamos a tener un prisma triangular si su base es un triángulo, ¿no? Un cuadrangular si su base tiene 4 lados, puede ser cuadrado o puede ser rectángulo, ¿sí? Un prisma pentagonal, su base es un pentágono, y hexagonal, pues sería un hexágono y así sucesivamente, ¿no? Por otro lado, las pirámides son poliedros formados por un polígono de base y triángulos como caras laterales. Sus elementos son la base, las aristas, las caras laterales, los vértices y la cúspide. Las pirámides se clasifican en pirámide triangular si tiene de base un triángulo. Pirámide cuadrangular si tiene de base un cuadrilátero. Pirámide pentagonal si tiene de base un pentágono. Y pirámide hexagonal si tiene de base un hexágono. Bien. ¿Hay alguna duda, jóvenes, en estos tipos de figuras? ¿Queda claro cómo identificarlas? Sí, profe, todo claro. Bien. Ok, entonces vamos a dejar para ir ya con lo que viene siendo el cálculo de volúmenes. Vamos a empezar con un prisma rectangular. Ponemos atención, son videos cortitos, pero es importante tomar nota de la fórmula, ¿no? Es un poquito lento el internet, pero vamos a... ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de volumen y ahora hablaremos de cómo hallar el volumen de un prisma recto. En este tema del prisma recto voy a hacer varios videos porque vamos a hacer varios ejemplos diferentes. Como lo vimos en el video de introducción al volumen del prisma recto, el prisma recto puede tener varias figuras diferentes porque la base puede ser un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, un triángulo. En este caso voy a resolver este ejercicio, entonces voy a hallar el volumen de este prisma recto. En este caso, pues la base, como lo observamos, es un rectángulo. Este prisma coincide más o menos con una figura como esta, ¿sí? Lo que tenemos es un prisma recto, obviamente tiene sus caras y su base, pero entonces la base, que es esta parte de abajo, coincide con que es un rectángulo. Entonces, para hallar el área de la base, pues sería, si nosotros observamos, la base es este rectángulo. Acordémonos que el área de la base, que en este caso es un rectángulo, en este caso sería base por altura. ¿De qué estamos hablando aquí? Del rectángulo. Entonces, si observamos aquí, ese rectángulo tiene una base, voy a hacerlo aquí de rapidez, una base que en este caso es 7 centímetros y tiene una altura que es esto, que en este caso es 3 centímetros. O sea, para hallar el área de la base, que es el área del rectángulo, sería área de la base es igual a la base de ese rectángulo, que son 7 centímetros, multiplicada por la altura, que son 3
centímetros. Y al multiplicar esto, pues nos da 7 por 3, 21. Y centímetros por centímetros es centímetros cuadrados. Obviamente el área tiene que dar en unidades cuadradas. Bien, entonces recuerden siempre que lo primero para calcular el área o el volumen, perdón, del prisma es calcular el área de la base, ¿no? Una vez que yo ya haga el cálculo del área de la base, entonces tendré que multiplicar por la altura para obtener su volumen, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue hallar el área de la base, o sea, el área de este rectángulo. Y ahora sí, como conocemos el área de la base y también como conocemos la altura, porque aquí en este dibujo observamos que la altura es 9 centímetros, ya podemos hallar el volumen. Entonces, volumen es igual a área de la base, que en este caso es 21 centímetros cuadrados, por la altura, que en este caso es 9 centímetros. Multiplicamos y nos da 21 por 9, 2 por 9, 189 centímetros cúbicos. Centímetros al cuadrado por centímetros es centímetros al cubo. Muy importante ahí la unidad de centímetros cúbicos, ¿no? Yo tenía que explicarlo así porque la verdad a mí me parece que pues debemos sabernos que el volumen de cualquier prisma recto es la base por la altura, como lo vimos en el video de introducción, pero muchas personas en el caso como este de un prisma recto de base rectangular dicen que el volumen es igual a multiplicar estas tres medidas, que sí, eso es verdad, porque pues lo que vimos aquí es que multiplicamos 7 por 3, 21 y 21 por 9, 189 centímetros cúbicos. Sí, esa sería la forma más fácil, multiplicar estas tres, pero yo quería darles el concepto que siempre primero se halla el área de la base y luego se multiplica por la altura. Este ejercicio pues será más fácil. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a hallar el volumen de este prisma. Bien, me dicen por favor el valor de ese volumen. ¿Cuál es el valor de la base? No alcanza a ver. ¿Es 13 y 12 o...? Es 12, 13, 12 y 13 los valores en la base. Y 16 de altura. Profe, me dio 2000, Ajá. 2000 qué? me dio 2496 centímetros cúbicos. No son A mí también me dio centímetros eso, solo cúbicos. que metros cúbicos. Ah, sí, perdón, metros. Metros cúbicos, ¿no? Entonces tenemos que perdón, poner mucha metros. atención en la unidad que me está manejando, ¿verdad? No debo confundir. Si son metros, metro por metro sería metro cúbico, ¿verdad? ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Es correcto, es 2496, ¿verdad? Y la respuesta va a aparecer Ahí en va a aparecer. 3, 2, 1. Yo el ejercicio lo resolví respetando. Ahí está, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes, en este ejercicio? Es fácil, ¿verdad? Seguimos. Vamos ahora con un ejercicio de un prisma, pero ahora triangular. Ustedes lo observan, pues es un prisma de base triangular, es algo más o menos similar a este, como lo observan, es un prisma y la base es un triángulo. Tiene su altura, en este caso tenemos las medidas 7 centímetros, que sería esta medida. Pues aquí tendremos las medidas del triángulo, ¿no? 7 centímetros, esta otra medida que es la de 5 centímetros y esta medida que es la de 4 centímetros. Además, conocemos la altura que es de 9 centímetros. Ya sabemos, o bueno, espero que les quede claro, el volumen de un prisma recto, no importa qué figura sea, eso ya lo vimos en videos anteriores. Si el ejercicio que ustedes van a hacer no se parece a este, como les he dicho en los otros videos, de esto del volumen del prisma recto voy a hacer muchos ejemplos porque pues hay diferentes tipos de bases. Pueden ser triangulares, pueden ser cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, pueden ser muchísimas figuras. Entonces
pues aquí les dejo el link para que vayan y vean el curso completo y encuentren un ejercicio como el que ustedes desean. En este caso, conocemos las medidas del triángulo, de la base, como les decía, estas 3 medidas y la medida de la altura. Entonces, el volumen del prisma recto se halla simplemente haciendo esta operación, multiplicando el área de la base por la altura. Ya conocemos la altura. Aquí lo vemos que la altura es de 9 centímetros, pero lo que no conocemos es el área de la base. O sea, tenemos que hallar el área de un triángulo. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos las medidas de los 3 lados, 4 centímetros, 5 centímetros y 7 centímetros. Con esos datos lo que tenemos que hacer es encontrar el área de la base, o sea, el área de ese triángulo. Hay una fórmula que me permite hacer esto, hallar esta fórmula de la base, o sea, del área de la base, que es esta. Obviamente la voy a explicar paso a paso. Esta es la fórmula que me permite encontrar el área de cualquier triángulo cuando conocemos todos sus lados. Aquí como ya tengo pues el triángulo, los lados serían la letra A, la letra B y la letra C. Voy a colocarle A, B y C a cualquiera de los lados. En este caso no importa, yo voy a decir que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado. Si se fijan ahí, el triángulo, pues es un triángulo que no es equilátero, ¿verdad? Es por eso que se va a emplear esta fórmula para determinar su área. ¿Ok? C. Esa es la A, la B y la C. Pero la S, ¿qué es? La S quiere decir semiperímetro, que quiere decir dividir el perímetro en 2. Pero acordémonos que el perímetro de cualquier figura geométrica es la suma de los lados. Entonces lo que hacemos es sumar los lados de este triángulo. ¿Cuáles son los lados? 5, 4 y 7. Supongo que ya me puedo saltar ese paso, ¿no? Ya sumo estos 3 lados, 5 centímetros más 4 centímetros más 7 centímetros, 5 más 4 que es 9 y 9 más 7 que es 16 centímetros. Ya me voy a devolver hacia acá. Entonces ya sabemos que el perímetro es 16 centímetros. El semiperímetro es dividir ese perímetro en 2, o sea, 16 dividido en 2 que es 8 centímetros. Ya como conozco el perímetro, ahora sí puedo utilizar esta fórmula. Entonces colocamos área es igual a la raíz cuadrada de esto. Aquí dice... Si se fijan aquí, si yo tuviera, por ejemplo, la altura, una de las alturas, podría yo calcular el área de la base multiplicando base por altura entre 2, ¿verdad? Porque esa es una fórmula para determinar el área de un triángulo. Pero cuando no me dan la altura, ¿sí? Entonces yo tendré que hacer uso de esta fórmula para determinar el área, ¿no? Sobre todo cuando en este caso es un triángulo que no es equilátero, ¿no? Mi perímetro, que lo acabamos de hallar, es 8 centímetros. No voy a colocar centímetros, pues para no complicarnos. Ya se sabe que al final, como estoy hallando área, el área da en unidades cuadradas, o sea, nos va a dar en centímetros cuadrados. Y el volumen nos da en unidades cúbicas, o sea, centímetros cúbicos. Seguimos acá, abrimos paréntesis, semiperímetro menos el lado A, o sea, semiperímetro que es 8, menos el lado A que es 5. Cierro paréntesis, abro el otro, semiperímetro menos B, o sea, semiperímetro que es 8 nuevamente, menos el lado B que es 4. Y por último, semiperímetro menos C, el semiperímetro que es 8 menos el lado C que es 7. Y cerramos nuestra raíz. Aquí voy a tratar de hacer todas las operaciones para no confundirlos. Aquí quedaría raíz cuadrada de 8. Esto que está aquí son multiplicaciones. 8 por este paréntesis y ese paréntesis se multiplica por el otro paréntesis. Y aquí también se multiplica. Entonces aquí sería 8 por 8 menos 5 que es 3 por 8 menos 4 que es 4 por 8 menos 7 que es 1. La verdad espero que se estén dando cuenta que pues este paso nos podíamos haberlo saltado para llegar de una vez aquí. Aquí seguimos, raíz cuadrada y hago esta multiplicación. La hago hacia la derecha que es más fácil. 1 por 4, 4 y ese 4 por 3, 12 y ese 12 por 8 es 96. Y si sacamos esta raíz en la calculadora nos da que el área es igual a 9,8. Como les decía, eso es en centímetros cuadrados porque es en unidades cuadradas, ¿no? Bueno, en la calculadora si ustedes hacen esta operación da 9,79, 79, 79, pues yo lo aproximé a 8.
pero si ustedes quieren pueden colocar 9,79, no hay problema. Esta es la respuesta, bueno, siempre igual aquí nos va a dar un valor aproximado, ¿no? Ya conocemos el área de la base. Ahora sí puedo utilizar la fórmula para hallar el volumen. Entonces escribo por aquí que el volumen es igual. Aquí dice volumen es igual a área de la base por la altura. Esta es el área de la base. Pues, ¿por qué? Pues porque la base era un triángulo. Entonces área de la base 9,8 centímetros cuadrados por la altura. La altura de este prisma que es 9 centímetros. Y pues hacemos esta operación en la calculadora, 9,8 por 9, y eso nos da 88,2 centímetros cúbicos. ¿Por qué centímetros cúbicos? El volumen ya se sabe que es en unidades cúbicas. ¿Alguna duda, jóvenes, en este ejercicio? ¿Quedó claro cómo se sacó el área de ese triángulo cuando nos dan que tiene sus longitudes de sus lados diferentes? ¿Sí? Bien. Voy a continuar con el ejercicio. Sin embargo, aquí, centímetros al cuadrado por centímetros a la 1, se suman los exponentes 2 más 1, 3. Y este es el volumen de nuestro prisma. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. No les cambié sino las medidas porque pues la idea es que practiquen con el volumen del prisma cuando es un triángulo. Les cambié simplemente las medidas, incluso les dejé el mismo dibujo y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. El perímetro lo escribí por acá, que era sumar los tres lados, 9 más 11, 20, más 8, 28. Entonces el semiperímetro es la mitad, o sea 14. Aquí sería 14 por 14 menos 9, que es 5, 14 menos 8, que es 6, y 14 menos 11, que es 3. Bien, si se fijan entonces, aquí tenemos la misma situación, lados diferentes en el triángulo. Usamos la fórmula del semiperímetro. Recuerden que el semiperímetro se calcula sumando los tres lados y dividiéndolos entre 2, ¿verdad? Con eso obtengo el valor de S, que es 14, y sustituyo los valores de A, B y C, ¿no? Que son estos datos de aquí. Nos da entonces que el área fue de 35,5 centímetros cuadrados, lo multiplico por la altura y me dan los centímetros cúbicos, ¿no? Pregunto nuevamente, ¿hay alguna duda en este ejercicio? Bien, si hay silencio, yo doy por entendido que es correcto. ¿Sí? Bien. Ok, entonces vamos a ir al siguiente. Bien, fíjense bien, vamos a ir al volumen del cilindro. Este también me interesa mucho porque se presenta en muchos problemas y sobre todo ya en matemáticas 3 es importante que sepan ustedes cómo determinar el volumen de un cilindro, ¿no? El cilindro ya no se considera un poliedro porque sus caras son curvas, ¿sí? Para que sea poliedro, sus caras deben ser rectas, planas. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de volumen y área de sólidos y ahora hablaremos de cómo hallar el volumen de un cilindro. Y pues primero que todo tenemos que hablar de cómo se halla el volumen de un cilindro y se puede hallar de dos formas. Una, cuando conocemos el área de la base y la altura, y la otra cuando en lugar de conocer el área de la base conocemos es el radio de la base y la altura. Entonces vamos a hacer estos dos ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos para practicar con esas dos fórmulas. Primero que todo, pues, recordemos qué es un cilindro. Pues aquí yo tengo una figura que parece un cilindro. Un cilindro es un sólido o una figura geométrica, pero la base es un círculo. Entonces, cuando hablamos de volumen es igual a área de la base por la altura, es porque conocemos el área de ese círculo y conocemos la altura. O también, como sabemos que el área del círculo, o bueno, tenemos que recordar que el área del círculo se halla multiplicando pi por el radio al cuadrado. Entonces, debemos tener muy claro esto, que un cilindro, la base es un círculo. Y pues vamos a empezar. Entonces, primero pues vamos a hacer el ejercicio más fácil. Vamos a encontrar el volumen de un cilindro si conocemos el área de la base, que es 20 centímetros cuadrados. Recordemos que el área siempre se da en unidades cuadradas, centímetros cuadrados, metros cuadrados generalmente. Y además conocemos su
altura, que en este caso la altura es de 15 centímetros. Entonces, como conocemos el área de la base y la altura, utilizamos esta fórmula en la que dice área de la base y altura. Voy a copiar esta fórmula y lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Entonces coloco aquí volumen es igual a el área de la base, que el área de la base en este caso es 20 centímetros cuadrados, y eso lo multiplicamos por la altura, que en este caso la altura es 15 centímetros. Hacemos simplemente la operación 20 por 15, que eso es 300, y centímetros al cuadrado por centímetros, centímetros al cubo. Bien, este fue muy sencillo porque ya nos daban el área de la base, ¿verdad? ¿Sí? Entonces solo es multiplicar el área de la base circular, que es 20, por la altura, que es 15, ¿verdad? Es de los más sencillos. Pero hay que ver, ahorita vamos a ver otro problema donde no es así Recordemos por qué da el tan cubo, directo, porque aquí ¿no? dice centímetros a la 2, y aquí, como no tiene exponente, dice centímetros a la 1, entonces al multiplicar sumamos los exponentes. 2 más 1, que es 3. Además, pues recordemos que las unidades para el volumen siempre están dadas en centímetros cúbicos o en metros cúbicos, son las más usadas. Se pueden dar en más unidades cúbicas, pero las más usadas son centímetros cúbicos o metros cúbicos. Este es nuestro primer ejercicio. Como les decía, es el más fácil cuando conocemos el área de la base y la altura, pero vamos a hacer ahora el otro ejercicio. Cuando conocemos, como en este caso, conocemos, dice aquí, volumen del cilindro, si el radio, no hay necesidad de que nos digan el radio de la base, porque como les decía, cuando hablamos de un cilindro, pues obviamente la altura no tiene nada que ver con el radio. Cuando nos hablan de radio, es el radio del círculo, que acuérdense que es la medida desde el centro hasta cualquiera de los bordes. Entonces, en este caso conocemos el radio, que mide 25 metros, y conocemos la altura. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque va a haber ocasiones en problemas que me den el diámetro, ¿sí? Y el diámetro, pues recuerden que debo dividirlo entre 2 para que me dé el radio, ¿no? No se vayan a confundir aquí a la hora de... Entonces siempre hay que leer bien el problema para ver qué es lo que me están dando, si me dan el radio o me dan el diámetro, ¿no? Entonces, ya no podemos utilizar obviamente la primera fórmula, o digámoslo así, que sí podríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si conocemos el radio, automáticamente podríamos conocer el área del círculo, que en este caso es el área de la base. ¿Cómo haríamos? Multiplicando pi por r al cuadrado. Pero pues ya sabiendo que existe la otra fórmula, pues es más fácil. Esta fórmula se utiliza cuando conocemos el radio y la altura. Entonces voy a copiar la fórmula. Para utilizar esta fórmula, pues debemos saber esta otra cosita que les escribí aquí, que cuando hablamos de pi es un número. Recordemos que pi es un número irracional. Profe, en el Y ya chat se unas sabe, siempre que compañeras están ustedes... diciendo que se está trabando mucho. Ok, ¿no alcanzaron a ver esta última parte? Me Desde el regreso. principio del video, profe. Desde el trabó principio. demasiado, sí. Ok, bien. Ok, fíjense bien, me voy a regresar tantito y ustedes me dicen, ¿no? En el primer problema nos están dando a nosotros el área de la base y se multiplica por la altura nada más, ¿no? que es lo más aquí, sencillo. Me voy un poquito volumen más es igual rápido. a el área de la base, que el área de la base en este caso es 20 centímetros cuadrados, y eso lo multiplicamos por la altura, que en este caso la altura es 15 centímetros. Este es el más sencillo, donde me dan el área de la base directamente y lo multiplico por la altura. Estamos en el caso de volumen de cilindro, ¿no? Que recuerden que el cilindro tiene siempre una base circular. Aquí vemos la respuesta, que fue la que nos sacó el maestro, ¿sí? Les decía yo que en este caso, este es el ejercicio más sencillo, porque nos dan el área de la base y hay que multiplicar por la altura. Pero va a haber ocasiones en que problemas como este, que está ahorita aquí en pantalla, donde nos están dando el radio, ¿sí? No nos están dando el área del círculo. Entonces, hay que leer muy bien el problema porque va a haber ocasiones, les decía, que en lugar de radio nos van a dar diámetro, ¿ok? Y para aplicar, pues necesito yo aplicar la fórmula para el área del círculo, ¿no? Que es pi por radio al cuadrado. Recuerden que pi lo tomamos como 3.14, ¿verdad? Voy a seguir corriendo el video y me dicen si hay problema, ¿eh? Dice aquí, volumen del cilindro, si el radio... No hay necesidad de que nos digan el radio de la base, porque como les decía, cuando hablamos de un cilindro, pues obviamente la altura no tiene nada que ver con el radio. Cuando nos hablan de radio, es el radio del círculo, que acuérdense que es la medida desde el centro
hasta cualquiera de los bordes. Entonces en este caso conocemos el radio, que mide 25 metros, y conocemos la altura. Entonces ya no podemos utilizar obviamente la primera fórmula, o digámoslo así que sí podríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si conocemos el radio, automáticamente podríamos conocer el área del círculo, que en este caso es el área de la base. ¿Cómo haríamos? Multiplicando pi por r al cuadrado. Pero pues ya sabiendo que existe la otra fórmula, pues es más fácil. Esta fórmula se utiliza cuando conocemos el radio y la altura. Entonces voy a copiar la fórmula. Para utilizar esta fórmula, pues debemos saber esta otra cosita que les escribí aquí, que cuando hablamos de pi es un número. Recordemos que pi es un número irracional, que ya se sabe. Siempre que ustedes vean este número pi, vuelvo a decirles, esto es una letra, pero se habla del número pi porque pues esto simboliza un número. ¿Cuál número? El número 3,1416. Aquí aproximadamente coloqué vale 3,1416 porque si ustedes averiguan, pues no es exacto, ¿no? El valor de pi es 3,14159. Bueno, tiene muchas cifras decimales, pero generalmente se utiliza como 3,1416. Incluso algunos lo utilizan como 3,14 nada más. Eso está bien. Lo importante es que sepamos que pi es este número. Entonces vamos a reemplazar. Aquí colocaría volumen es igual a pi. Reemplazamos de una vez 3,1416 por, aquí es pi por el radio al cuadrado, ¿no? El radio que mide 25 metros. Pero pilas que aquí dice radio al cuadrado, o sea, este radio lo elevamos al cuadrado, radio al cuadrado, y luego sigue por altura, que la altura de este cilindro es 13 metros. Pues la verdad esto se podría hacer de una vez en la calculadora, pero yo voy, generalmente primero se hace este cuadrado, entonces voy a dejar todo lo demás igual, 3,1416 por 25 al cuadrado, que es 625, y metros al cuadrado, pues da metros al cuadrado por, ya dice 25 al cuadrado, que es esto, y sigue por 13 metros. Ahora sí voy a hacer eso en la calculadora, entonces aquí escribo volumen igual, y el resultado, pues esto lo pueden hacer ustedes como quieran, yo lo hice en la calculadora, me da 25.525,5 al multiplicar 3,1416 por 625 por 13. Y aquí dice metros al cuadrado por metros, nuevamente, como les decía, tiene que dar unidades cúbicas. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Sí lo vieron y lo escucharon bien? Sí, profe, un poco. Ok, bien, entonces, en este caso es un ejercicio donde nos dan el radio de la base y nos dan la altura del cilindro, ¿verdad? ¿Cómo calculo el área de la base? Ah, pues es pi por radio al cuadrado, ¿no? Recuerden que primero se eleva al cuadrado y luego se multiplica por pi, ¿no? Es muy importante esa parte. Este es nuestro resultado, o sea que este es el volumen de ese cilindro. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. El ejercicio que van a hacer es hallar el volumen del cilindro conociendo el radio, que es 5,3 centímetros, y conociendo la altura, que es 13,2 centímetros. Y la Bien, ¿me dicen por favor cuál sería el volumen de ese cilindro? Espero resultados. Profe, me dio 1164.76 centímetros cúbicos. Ok, déjenme lo anoto aquí. 1164.76 Centímetros cúbicos. centímetros cúbicos. Ok, lo voy a anotar. Profe, a mí me salió algo diferente. A ver, dígame para anotarlo. Me salió lo mismo que Randy, lo de 1164, pero después pone punto, Ajá. pues, 87. Ok, ha de ser por los decimales que tomaste en cuenta, pero prácticamente es el mismo resultado, ¿no? ¿Alguien más? A mí también me salió lo mismo, 1164.86 Ok. metros. Bien. Cúbicos, ¿verdad? Bien. Voy a dejar correr el video para ver. respuesta va a aparecer en 3, 2, 1.
Como conocíamos el radio y la Ahí altura, está, pues ¿verdad? teníamos que utilizar la fórmula del radio y la altura, que es esta. ¿Alguien tiene dudas sobre este ejercicio? ¿Todo claro? Dígame. No, que todo está claro. Ah, pensé que iba a preguntar algo. Ok, seguimos. Bien, entonces voy a quitar este. Permítame tantito y vamos a ir al último video que también se presenta muy seguido y es el volumen de una esfera. ¿Sí? Volumen de una esfera. Ahí va. Ponemos atención. Vemos cómo encontrar el volumen de una esfera. Y en este video vamos a realizar dos ejemplos. Aquí traté de hacer el dibujo de una esfera. En el primer ejemplo vamos a realizar o a encontrar el volumen cuando conocemos el radio. Y en el segundo ejemplo lo vamos a hacer cuando conocemos el diámetro. Pero bueno, acordémonos que el radio de una esfera es la distancia desde el centro de la esfera hacia cualquiera de sus extremos. En el primer ejercicio, este es el radio, ¿no? En el primer ejercicio vamos a suponer que el radio de esta esfera mide 5 centímetros. Entonces, algo que les quiero aclarar, para poder encontrar el volumen de una esfera tenemos que conocer el radio. Si de pronto no nos dan el radio, tenemos que con los datos que nos den encontrar el radio, ¿sí? Porque debemos saberlo. ¿Y por qué debemos saberlo? Pues porque la fórmula para encontrar el volumen de la esfera es esta, ¿sí? Entonces tenemos que multiplicar 4/3 por pi, que pi ya sabemos qué es. Sin embargo, pues recordemos que pi es un número racional que es, generalmente se trabaja como 3,1416, ¿sí? Aunque no es 3,1416, ¿no? Es 3,1415,9 y bueno, más cifras decimales, pero los valores más trabajados son estos, ¿no? 3,1416. O algunos profesores simplemente trabajan el 3,14, ¿sí? Podemos trabajar cualquiera de los dos. Si ustedes tienen una calculadora científica, pues lo mejor sería que escribieran pi, ¿sí? Porque van a encontrar este símbolo en la calculadora. Bueno, entonces, para encontrar el volumen se multiplica 4/3 por pi, que es este número, y por el radio elevado al cubo. Miren que necesitamos conocer el radio. ¿Por qué? Pues porque el pi, el número pi ya se conoce. Y pues 4/3 obviamente es una operación nada más que hay que hacer, ¿no? Entonces, hallamos el volumen de esta esfera. Como conocemos que el radio de esta esfera, para mi primer ejemplo, vale 5 centímetros, pues simplemente reemplazamos en la fórmula, ¿no? Entonces escribimos volumen es igual a 4/3 por pi, que es 3,1416, por el radio al cubo. Entonces, el radio de esta esfera mide 5 centímetros. Entonces, esos 5 centímetros los elevamos al cubo. Se coloca entre paréntesis porque si llegamos a colocar 5 centímetros al cubo, entonces ese cubo solamente iría para los centímetros y debemos colocarlo a la medida completa del radio, ¿no? O sea, al 5 y a los centímetros. Y ya lo único que tenemos que hacer es esta operación que generalmente se hace en la calculadora, pero sin embargo, pues aquí voy a realizar esta operación, ¿no? Entonces, 4 dividido en 3, que eso es 1,33, o bueno, voy a dejarlo así para hacerlo en la calculadora. 4/3 por 3,1416 por... Y resolvemos esto, el radio al cubo, ¿no? Entonces, 5 al cubo y centímetros también al cubo, ¿no? Entonces, 5 al cubo, 5 por 5, 25, por 5, 125. Y los centímetros también los elevamos al cubo. Miren que aquí ya no queda el paréntesis porque ese cubo va solamente para los centímetros. Como les decía, hacemos esto en la calculadora. Simplemente escribimos 4 por 3,14. Tuvimos un pequeño corte. Vuelvo a dejar el video donde nos quedamos. ¿Escuchan? Bien, aquí rápido explico. En este caso se trata del volumen de la esfera
de radio 5 centímetros, ¿no? Recuerden que primero se eleva el 5 centímetros al cubo, luego se multiplica por 3.14. Profe, no se ve nada. ¿No se ve la imagen? Ok, déjenme otra vez la comparto. ¿Ahí la están viendo? ¿Ahí la están viendo? ¿Me avisan si están viendo la imagen, por favor? Abran micrófonos para que me digan si están viendo la imagen o si no la están viendo. Yo no la veo, profe. ¿No la ven? Yo tampoco la veo. Ok. A ver, otra vez. Comparto pantalla. Ahí la estoy compartiendo, díganme. No, no se